Cordial saludo para todos. Mi nombre es Nicolás Abraham Higuera Forero, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento empiezo a cursar la materia Lógica para la solución de problemas. El grupo al cual me pertenezco es el 204018-4. Estoy afiliado al CEAT José Acevedo Gómez. Bueno, con respecto a mis aficiones, me gusta mucho leer, me gusta ver películas, escuchar música, sacar pasear a mi mascota, hablar con compañeros, contar chistes. Quiero informarle a todos mi teléfono, que es el 310-859-1527, para que me puedan contactar, y mi correo personal es nicolas.higuera@live.com. Bueno, el presente video trata acerca de la actividad reconocimiento de la materia antes ya mencionada. Entonces en este video se va a tratar una serie de puntos. Entonces vamos a empezar por el primero, que trata acerca de un resumen de la estructura temática del curso, entre lo cual debe mencionar las fechas y actividades que se tienen que desarrollar. Para este punto, pues yo lo que hice, para simplificarlo, fue un mapa conceptual. Entonces el mapa conceptual es el que aparece a continuación. Entonces el mapa conceptual tiene pues obviamente sus partes. Entonces empezamos por la parte principal, que dice que lógica para la solución de problemas tiene aspectos. Entonces estos son los aspectos importantes en sí de la materia. Entonces el primer aspecto es el propósito del curso. Y el propósito del curso consiste prácticamente en adquirir y aplicar las bases conceptuales sobre la programación de computadores. Ese es el primer aspecto. De este primer aspecto pasamos al segundo, que son las competencias. Las competencias para la materia en total son 5. Y son 5 las cuales son: la primera es capacidad para comprender el proceso para la solución de un problema. La segunda es capacidad de analizar un problema simple que se puede resolver mediante un programa. Tercera es comprender la estructura y desempeño de un programa informático. Cuarta, conocimiento para dar solución a un problema utilizando estructuras y expresiones simples. Y quinta, capacidad de utilizar un ambiente de desarrollo de software. Vamos ahora al tercer aspecto, que es contenido temático. Ahí habla mucho sobre la estructura temática del curso. Entonces, el tercer aspecto, que es contenido temático, se divide en 3 partes. Esas 3 partes vienen a ser las 3 unidades. Entonces está la primera unidad, la cual aborda el tema de introducción a la lógica para la solución de problemas. Le sigue la segunda unidad, que trata acerca de la introducción a la programación orientada a objetos. Y luego va la última unidad, que es la unidad 3, que expone la temática de aplicación de la programación orientada a objetos. Entonces esos son las temáticas del curso como tal, o sea, las temáticas fundamentales. Entonces yo creería que es el aspecto fundamental en sí de lo que es lógica para la solución de problemas. Entonces pasamos al cuarto aspecto, porque son 5. El cuarto aspecto es la metodología del curso como tal. Entonces la metodología del curso en este caso es el aprendizaje basado en problemas. De por sí que la gran mayoría de las materias de la universidad optan este tipo de aprendizaje basado en problemas. A través de una serie de ejercicios uno va adquiriendo técnicas y metodologías para poder resolverlos. Y finalmente pasamos al quinto. Pasamos a otro aspecto. Perdón, no eran 5 sino 6. Vamos al quinto aspecto. Que es evaluación del curso. Entonces la evaluación del curso se divide en varios trabajos. Entonces está una actividad de reconocimiento, que es la que se está haciendo ahora mismo, que es el video. Después siguen 2 actividades individuales, luego 2 actividades grupales y finalmente un trabajo final o una evaluación final, que viene a ser ya de tipo individual. Y ahora sí pasamos al último aspecto, que es la agenda. Entonces aquí es donde se resumen las actividades y sus respectivas fechas, tanto de apertura como de culminación. Entonces tenemos
dice así: agenda la cual almacena actividades con sus fechas respectivas. ¿Cómo? Entonces, las actividades se dividen por etapas. Entonces, en total hay 6 etapas. Entonces está la etapa 1 que empieza de febrero 5 a febrero 17. Luego sigue la etapa 2 que empieza de febrero 19 a marzo 6. Luego etapa 3 de marzo 7 a abril 4. Etapa 4 de abril 5 a abril 18. Etapa 5 de abril 19 a mayo 13. Y finalmente la etapa 6 que es de mayo 14 a mayo 27. Entonces, de esta forma damos ya la exposición al primer punto, que es sobre la estructura temática del curso. Luego pasamos a una serie de preguntas, un cuestionario. Este cuestionario se responde tomando como base la referencia bibliográfica de la unidad 1 y también ya referencia bibliográfica externa a la universidad, es decir, buscar ya uno por internet por cuenta propia. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que consiste en qué es la programación de computadoras. Entonces la programación de computadoras es prácticamente el proceso de crear, diseñar, mantener, depurar y ejecutar el código fuente de una computadora. Es prácticamente eso, es algo sencillo, pero muchos se preguntarán qué es un código fuente. Un código fuente no es nada más y nada menos que un conjunto de líneas, y esas conjuntos de líneas lo que tienen dentro de sí es una serie de instrucciones que van conectadas lógicamente, y esa serie de pasos conectados lógicamente vienen a ser las instrucciones que se le dan al computador. Eso es un código fuente. Para poder uno darle vida a ese código fuente y que se pueda ejecutar, y lo pueda ejecutar un computador, hace falta algo que es un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son lenguajes formales. Es como decir el inglés, el español. El lenguaje de programación tiene una serie de símbolos y campos semánticos y sintácticos que definen la estructura y los elementos que la componen. Prácticamente los que manejan los lenguajes de programación son los programadores. Luego pasamos al segundo punto del cuestionario, que dice: describe y muestre ejemplos de por lo menos 5 lenguajes de programación. Yo para este caso elegí 5, ¿sí? Y 5 que son Ruby, JavaScript, Python, Java y jQuery. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el Ruby. El Ruby, es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos. Este lenguaje de programación fue creado por un japonés llamado Yukihiro Matsu. Matsu es el apodo y su apellido es Matsumoto, o sea, Yukihiro Matsumoto, conocido como Matsu en el mundo de la informática. Este programador japonés empezó a desarrollarlo en 1993 y lo lanzó oficialmente en el 95. Curiosamente, la gran mayoría de los lenguajes de programación tuvieron su origen en la década de los 90. Y no solamente lenguajes de programación, sino otras formas de modelar los sistemas. Por ejemplo, el lenguaje de modelado unificado, el UML, tuvo sus inicios en la década de los 90 y fue desarrollado por 3 científicos informáticos, 2 de nacionalidad estadounidense y 1 de nacionalidad sueca. Entonces, tanto este lenguaje como muchos otros y el lenguaje de modelado unificado empezaron a tener sus orígenes en la década de los 90. En esa época el internet pues ya existía, pero no era muy avanzado como es hoy en día y no era tan asequible para el público como lo es hoy actualmente. Entonces continuamos con el Ruby. Entonces el Ruby, prácticamente Ruby, lo que hizo este señor japonés fue coger partes de Python y de Perl, que es otro lenguaje de programación, y lo que hizo fue coger parte de ellos y hacer una sintaxis. Es una mezcla de la sintaxis de estos 2 lenguajes de programación. Este lenguaje de programación de Ruby es hoy en día muy usado. Está Amazon, creo que Facebook, son empresas de informática del mundo digital que han sido construidas bajo Ruby. De hecho, Ruby tiene una plataforma que se llama Ruby on Rails, que es una plataforma, un
Fireware, no me acuerdo bien, pero eso es una plataforma, un entorno de trabajo donde los programadores pueden crear aplicaciones basadas en este lenguaje. Después de Ruby pasamos a JavaScript. Entonces JavaScript es un lenguaje ligero interpretado orientado a objetos con funciones de primera clase, más conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero también usa en muchos entornos sin navegador tales como Node o Apache CouchDB. Es un lenguaje script multiparadigma basado en prototipos dinámicos, soporte a estilos de programación funcional, orientado a objetos e imperativa. Algo que quiero hacer acá hincapié y que quiero pues comentar que me parece muy interesante es eso de los paradigmas. Que es un paradigma en el mundo de la informática? Un paradigma en el mundo de la informática es una propuesta tecnológica, es una propuesta tecnológica desarrollada por los programadores y que tiene una filosofía, una forma de pensar. Esta propuesta tecnológica lo hacen es con el propósito, con el objetivo de solucionar una problemática y al mismo tiempo que esta solución trascienda en la industria del software. O sea, no solamente se limite a resolver X y problemas, sino que se expanda más allá, trascienda más allá. Eso es un paradigma. Entonces hay varios paradigmas en programación, o sea, hay varias formas de programar, por así decirlo. Entonces está el paradigma imperativo, el paradigma dinámico, el paradigma modular, programación modular, el paradigma interpretado, el paradigma de programación orientada a objetos. Ese es un paradigma. Entonces eso es lo que quería hablar acerca de los paradigmas, valga la redundancia. Entonces JavaScript más que todo es un lenguaje de programación orientada a objetos y que hace mucho énfasis en lo que son los scripts. Los scripts es más que todo lo que hace que las páginas web tengan interactividad con el usuario. Es lo que he estudiado y lo que tengo entendido. Para las páginas web está HTML, PHP y CSS. Entonces HTML y PHP se encargan es de darle la estructura, el esqueleto, el chasis a la página. CSS lo que hace es darle lo que es la carrocería y lo que es la pintura, la parte estética. Y JavaScript lo que hace ya es como la parte multimedia, lo que hace que la página, aparte de ser bonita estéticamente, tenga vida, sea dinámica, no sea sola tanto estática sino dinámica. Eso es lo que hace JavaScript. Y de hecho JavaScript es muy usado hoy en día, junto con el jQuery. Ya jQuery vamos a hablar más adelante. Luego pasamos a Python. Python ya es un lenguaje de programación interpretado, cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usado, tipado, dinámico y es multiplataforma. El Python fue creado en la década de los 90, así como el Ruby. Y de hecho, junto con el Ruby, es uno de los lenguajes de programación más fáciles que hay para los principiantes. Empresas como Facebook son los que también utilizan Python. Python es muy famoso. Luego pasamos a Java. Java hoy en día es uno de los lenguajes de programación más famosos que hay hoy en día. Y una de las facilidades que ofrece Java es que si un programador hace una aplicación en Java y supongamos lo hizo en Windows y lo quiere aplicar a iOS, no tiene que recompilar el código fuente para poder adaptarlo a iOS. No, si se ejecuta en Windows, se ejecuta en iOS, no se tiene que recopilar. Entonces un dato de Java. Otro dato importante de Java es que cuando se recopila a través de los bytecode o clase Java. ¿Sí? Esa es la recopilación en sí de Java. La sintaxis de Java se deriva de C y de C++. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que ha visto C y C++, cuando vaya a ver Java ya tiene cierta noción de Java, ya más o menos va a poder manejar Java porque ya ha manejado previamente estos dos lenguajes. Es como el que maneja Ruby y anteriormente manejó Python y Perl. ¿Sí? Se familiariza. Pasamos a otro lenguaje que es el jQuery. Entonces jQuery es una biblioteca multiplataforma JavaScript
creada inicialmente por John Resig, que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML. O sea, interactuar, o sea, experiencia de usuario. Hay algo en la informática que se llama el UX y UI. El UX es User Experience y US es User Interface, o sea, interfaz de usuario y experiencia de usuario. Uno es más que todo, el interfaz de usuario es más orientado a la parte de gráfica, todo lo que tiene con diseño gráfico, todo eso, mientras que la experiencia de usuario ya es más orientada a la parte de cómo el usuario se relaciona con la máquina, ¿sí? O con el software, cómo lo manipula, cómo lo entiende, cómo se desenvuelve con el software, cómo es la relación. Eso es, por algo se dice experiencia de usuario. Entonces, volviendo con el jQuery, jQuery es un software libre y código abierto, posee un doble licenciamiento bajo la licencia MIT y la licencia pública general de GNU versión 2, permitiendo su uso en proyectos libres y privados. Con jQuery, ¿qué podemos hacer? jQuery puede coger una página HTML y agregarle, borrarle o modificar elementos de esta página. Puede cambiar el estilo de elementos de una página modificando el CSS asociado, animar elementos de la página, enviar y recibir datos de un servidor vía JAX. Eso es lo que puede hacer jQuery. Entonces, lo que es jQuery más JavaScript y HTML y CSS son vitales para la creación de páginas web. Ya habiendo respondido los 5 lenguajes de programación, pasamos al tercer punto, que es ventajas de la programación orientada a objetos. Entonces vamos a pasar a programación orientada a objetos. Entonces la programación orientada a objetos tiene 4 ventajas fundamentales. La primera es reusabilidad, es decir, que cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, estas se pueden utilizar en distintas partes del programa o se pueden utilizar en nuevos proyectos, lo que hace que no toque empezar nuevamente a escribir clases, sino de una vez se cogen y se pasan a un nuevo proyecto, se reciclan. Después está la mantenibilidad. Entonces, debido a la sencillez del problema y la facilidad de comprender y leer los programas orientados a objetos, se pueden ocultar detalles de implementación dejando únicamente los más importantes. O sea, se dejan los detalles de implementación más importantes para darles mantenimiento. Pasamos a una tercera ventaja, que es la modificabilidad, es decir, que podemos tener la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos, lo que permite hacer modificaciones de una forma muy sencilla. Y otra ventaja es la fiabilidad, que es que cogemos el problema, lo dividimos en partes más pequeñas. Esas partes más pequeñas las probamos de manera independiente, y al tratarlas de manera independiente nos permite ver qué errores van a salir más a fondo, permitiendo que el proceso de crear el programa sea más rápido. Bueno, pasamos al cuarto punto, que es la reseña histórica de los lenguajes de programación. En este punto lo que yo hice fue prácticamente una línea de tiempo. Hice una gráfica, una tablita, por así decirlo. Entonces hice una línea de tiempo que empieza desde 1843 hasta 1995, que es el JavaScript. Entonces prácticamente la historia de los lenguajes de programación se resumen en esta línea de tiempo. Entonces empezamos por la de 1843, que es cuando Ada Lovelace desarrolla el primer lenguaje de programación, cuando escribió un algoritmo para la máquina analítica de Charles Babbage. Esta fue la primera mujer programadora, y es muy bonito porque las mujeres en esa época no eran muy machistas. Entonces ver que el primer programador no fue un hombre sino una mujer es algo brillante, la verdad. Es como Marie Curie haber descubierto el elemento del radio. Para esa época, más o menos, creo que antes del 45 fue que Marie Curie descubrió el elemento químico del radio. También había mucho machismo, las mujeres no se les da mucha libertad como hoy en día.
Después pasamos a 1957, que es el Fortran. Entonces dice que un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general para cálculo numérico y científico. Es el lenguaje de programación más antiguo que se utiliza hoy en día. ¿Cuál? Fortran. Después vamos a 1958, que es Lisp. Es Lisp Processor, utilizado para la notación matemática y temas de ciencias de la computación. Pasamos a 1959 con COBOL. COBOL es Common Business Oriented Language, o sea, usado principalmente para la informática empresarial. Es el primer lenguaje de programación que se demanda por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pasamos a 1964 con BASIC. BASIC es Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, diseñado para la simplicidad. Dice que la popularidad de BASIC explotó a mediados de los 70 con los computadores personales. Pasamos a 1970 con Pascal. Obviamente es en honor al matemático Blaise Pascal. Este lenguaje de programación es utilizado para la enseñanza de la programación estructurada y estructuración de datos. La programación estructurada es otra forma de modelar sistemas. Tengo entendido. Pasamos a 1972 con lenguaje en C. O sea, el papá de C#. Basado en un lenguaje anterior llamado B, creado por sistemas Unix. Muchos lenguajes de programación más populares del mundo son derivados de él, o sea, de C. Entre ellos tenemos C#, Java, JavaScript, Perl, PHP y Python. Pasamos a 1980 con Ada, en honor a Ada Lovelace. Acordémonos que ella era programadora. Seguimos con 1980. Entonces aquí en este año dice, es derivado de Pascal, contratado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1977 para el desarrollo de sistemas de software grandes. Pasamos a 1983 con C++. Ya teníamos anteriormente a C, ahora tenemos C++. Dice, es el operador de incremento en C. Es una extensión del lenguaje C con mejoras tales como clases, funciones virtuales y plantillas. Pasamos a 1983 con Objective-C. Extensión de C orientada a objetos, ampliación de C. Se adiciona la funcionalidad de paso de mensajes basado en lenguajes Smalltalk. Pasamos luego a 1987 con Perl. Dice, creado para el procesamiento de informes en sistemas Unix. Hoy en día es conocido por su gran potencia y versatilidad. Pasamos a 1991 con Python, creado para apoyar una variedad de estilos de programación y hacerlo divertido de usar. O sea, es muy bueno para los principiantes en programación. Seguimos después con 1993, donde se crea Ruby, un lenguaje influenciado por Perl, Ada, Lisp, Smalltalk, etc., diseñado para la programación productiva y agradable. Sigue Java, año 1995, hecho para un proyecto de televisión interactiva, funciona multiplataforma, es el segundo lenguaje más popular detrás del lenguaje C. Seguimos ese mismo año, surge PHP, o sea, PHP es contemporáneo con Java. PHP es Personal Homepage, usado para la creación de páginas web dinámicas. Después sigue ese mismo año 1995 con JavaScript, creado para ampliar la funcionalidad de las páginas web. Permite utilizar formularios de presentación, validación interactiva, animaciones, seguimiento de la actividad del usuario, etc. Entonces, de esta forma resumimos el cuarto punto a través de una línea de tiempo, que es la reseña histórica de los lenguajes de programación. Pasamos al quinto punto, que se refiere al doctyping. Entonces, el doctyping es un estilo de tipificación dinámica de datos en el que el conjunto actual de métodos y propiedades determina la validez semántica, en vez de que lo haga la herencia de una clase en particular o la implementación de una interfaz específica. O sea que para validar la validez semántica se toma en cuenta son las propiedades y los métodos de un objeto en vez de su herencia. Pues la pregunta que surge acá es doctyping. Doc es pato. Entonces resulta que eso salió fue de una alegoría, no de una alegoría. Se refiere a la prueba del pato.
un razonamiento inductivo humorado. Sí, es un razonamiento inductivo, prácticamente. Y este razonamiento dice que cuando ve un ave que camina como un pato, nada como un pato y suena como un pato. A esa ave yo la llamo pato. Luego, ya habiendo entendido el punto del duck typing, pasamos al quinto punto, que es indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación de C# versiones 2015-2017. Bueno, prácticamente este lenguaje de C#, pues obviamente se deriva del C y C++. Este lenguaje fue desarrollado por Microsoft. Sirve para la creación de aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones para Microsoft, aplicaciones para base de datos, aplicaciones para variedad de sistemas operativos. También sirve para la creación. También sirve para la creación de componentes distribuidos y servicios web XML. Con respecto a mi opinión personal respecto a este lenguaje de programación de C#, yo creo que es muy importante realmente porque es desarrollado por Microsoft, y lo que desarrolla hoy en día Microsoft pues tiene repercusión en el mundo a nivel global, desde la informática hasta el mundo de los negocios. Entonces es un lenguaje que de verdad paga y es interesante estudiarlo, analizarlo y aplicarlo para la lógica de solución de problemas. Para mí es muy importante y me gustaría aprenderlo. Con la ayuda de Dios poder aprender este programa, porque prácticamente la programación es una disciplina o es un arte, y todo arte o disciplina requiere de tiempo. Pero realmente a mí me gusta mucho este lenguaje de programación, por la proyección, por las facilidades, por los beneficios y la influencia que tiene en el mundo informático. El siguiente video se pudo realizar gracias a las fuentes bibliográficas consultadas en internet. Se empleó para este video el Filmora. Filmora es un editor de videos muy bueno, se lo recomiendo, es muy sencillo de usar y obviamente empleo de diapositivas. Muchas gracias por su atención con este video. Dios los bendiga y que tengan una feliz noche.